Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina afrontará el 2022 con algunas expectativas para salir de la pandemia y también de la crisis económica, no solo producto de la COVID, sino del modelo neoliberal. Y al mismo tiempo es un año de perspectivas políticas alrededor de dos elecciones clave en esta región, Colombia y Brasil. De ganar el progresismo en esas dos naciones, el mapa político será mayoritario para esa tendencia. Y también, por supuesto, hay expectativas sobre lo que será el gobierno chileno con Gabriel Boric en la presidencia. Una convención constitucional elaborando una nueva carta política para dejar atrás la pinochetista. De esto queremos conversar ahora mismo con el investigador de CELAC, Pedro Santander, también experto en temas de comunicación. Bienvenido, Pedro, qué gusto tenerlo por acá. De entrada, ¿cómo se valora entonces la expectativa que hay alrededor de lo que ocurre en el 2022 en América Latina? ¿Qué tal, Orlando? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, nuestro continente sigue siendo un continente que se mueve, ¿no? Yo diría que es uno de los continentes que más se mueve si es que nos fijamos en la búsqueda de salidas al neoliberalismo. Creo que no hay ningún otro continente en el mundo, me atrevo a decir, donde no se haya hecho una búsqueda tan activa, tan combativa, tan militante y tan a muchos ratos tan creativa también, para salir de esto que se nos vino encima, ¿no? Esta larga noche del neoliberalismo, que nos ha dejado, bueno, generalmente un saldo muy miserable en nuestro continente. Y en ese sentido, lo que viene el 2022, pero también lo que ocurrió a finales del 2021, creo que es esperanzador. Me refiero al final del 2021, el triunfo de Gabriel Boric y el freno a la ultraderecha chilena en nuestro país, no solo nacional, no solo es un freno a nivel, digamos, del país Chile, sino que yo creo que va a tener bueno, también incipientemente al menos, Perú y Honduras, ¿no es cierto?, de esta deriva neoliberal, entonces tenemos tres países ahí que pudieran dar una sorpresa en el sentido que estamos hablando, Perú, Honduras y Chile. Y viene el 2022 con elecciones importantísimas, tanto en Colombia como en Brasil, y si todo sale bien, y ya sabemos que en Colombia y en Brasil las cosas, otro continente era, que fue la que inició Hugo Chávez en 98, distintas sin duda, pero no obstante ello, una segunda ola que era esta larga noche del neoliberalismo. Claro, Pedro. Entonces, ahí te planteo una pregunta que es clave para entender este momento político también de América Latina y tiene que ver con que esto ha ocurrido con una enorme resistencia y con un enorme auge de la ultraderecha. De hecho, hay cosas que eran inverosímiles o no se podían concebir a finales del siglo pasado, a principios de este, cuando vemos, por ejemplo, a personajes como José Antonio Katz, como Bolsonaro, Keiko Fujimori y otros más que hablan prácticamente de un retorno incluso de orden neofascista, como dicen algunos expertos. ¿Cómo se entiende, cómo miras incluso que esto además está anclado a medios de comunicación que exacerban políticas, acciones de orden neoconservador? Claro, efectivamente. Bueno, estamos en la última década asistiendo a un auge fuerte, no solo en América Latina, ¿no? Sino que yo diría que es global occidental, del extremismo derechista más recalcitrante, que como tú bien dices es regresivo, pero tiene una particularidad que lo hace también extraño, ¿no es cierto? Que se muestra como contracultural, como progresista, ¿no? Como rupturista, como casi incluso revolucionario. Algunos hablan algunos aquí en Chile, y yo sé que en otras partes también se denominan libertarios, ¿no? Ujú. Tú sabes que esa es una palabra que viene de la tradición anarquista, pero toman esa palabra, ¿no? Y se autodenominan a sí mismos como libertarios, libertarios socialistas, libertarios nacionalistas, qué sé yo. Eh, entonces tiene esta extrema derecha con la que nos estamos enfrentando en los últimos años, particularidades que son conocidas y otras que son nuevas, entre ellos esa apariencia contracultural crítica, con ciertos rasgos incluso pseudo revolucionarios. Eso sin duda tiene mucho que ver con que una parte importante de la izquierda latinoamericana y mundial, en Chile sería el caso del Partido Socialista, dejó de hablarle, dejó de tener vinculación con su base social tradicional, ¿no es cierto? Dejó de hablarle a los trabajadores, dejó de vincularse al mundo popular y ese espacio quedó abierto eh, para la ultraderecha que se encuentra con una clase trabajadora y popular con mucha rabia social, producto del neoliberalismo, pero que ellos la encausan hacia sus lados. Por eso yo te decía que lo que pasó aquí en Chile, la derrota del candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, una derrota contundente además, ¿no? No fue una derrota por 2 o 3 puntos, fue una derrota por 12 puntos, y podría haber sido más, ¿eh?
podemos hablarlo tal vez en otro momento, pero hubo un boicot al transporte público en las elecciones chilenas, tal vez tú supiste, ¿no es cierto? Y que hizo que mucha gente de los sectores populares no pudiera llegar a las urnas, es decir, sin duda que en ese sentido la derrota podría haber sido incluso por un margen más amplio. Bueno, entonces al haber frenado esa ultraderecha en Chile, yo creo que también se frenó de alguna manera un avance continental que podría haber ocurrido con José Antonio Kast, muy amigo de Bolsonaro, y muy amigo de Atlas Network, esta red ultraderechista, ¿no es cierto?, que tiene sede en Estados Unidos, muy vinculado también al mundo evangélico, muy vinculado a todo ese mundo, ¿no es cierto?, del trumpismo, que, que está tejiendo sus tentáculos sobre América Latina. Entonces, en ese sentido fue muy interesante. Y tal vez una última cosa que quisiera señalar respecto a la ultraderecha, además de lo contracultural, ¿no es cierto? Creo que también ellos son muy hábiles, dicen que es la escuela de Steve Bannon, son muy hábiles, son muy creativos, son muy disciplinados. Nosotros aquí lo hemos investigado en Chile con mi equipo de investigación en el manejo de las redes sociales, de las comunicaciones, ¿no? Y no tanto de los medios tradicionales, la verdad que se los saltan muchas veces, ¿no? Bueno, la escuela de Trump es saltarse los medios tradicionales y hacer política a través de las redes sociales. Y aquí en Chile, en Argentina, en Brasil se da ese mismo fenómeno, son muy hábiles en las redes sociales y te diré que no solo porque compran bots, ¿ah? Que esa es la respuesta más fácil, Sí. porque efectivamente también lo hacen y tienen cuentas falsas. Pero independientemente de esos, tienen una habilidad importante en ese mundo y de alguna manera ellos tienen, al menos en Chile, tienen el siguiente eslogan, o sea, si nosotros no dominamos en las calles, sí vamos a dominar en el otro ambiente, ¿no es cierto?, que es un ambiente también de la opinión pública, que es en el de las redes sociales. Y es peligroso porque, bueno, hoy en día la juventud, nosotros mismos pasamos horas y horas mirando una pantalla, estamos conectados horas y horas a ese mundo que si bien es virtual, también es cada vez más real. Y tener ahí la presencia permanente y constante y organizada de la ultraderecha es todo un desafío comunicacional y político que tienen que enfrentar las políticas públicas y los gobiernos, ¿no? Claro, ya que mencionas, además es un tema muy importante porque a propósito de la película No mires para arriba, también se ha desatado una discusión sobre el tratamiento de la realidad alrededor de los intereses que tienen ciertos medios de comunicación y sobre todo empresas para no solamente hacer plata, sino para que el miedo se instaure en unos casos y en la otra se distorsione la misma realidad. ¿Hasta dónde estos elementos que, digo, a propósito de la película, han surgido una serie de análisis, están presentes en la política cotidiana y en la estrategia de los partidos políticos, no solamente de derecha, sino progresistas, para afrontar una cosa que es objetiva, práctica, es cómo cambiar la realidad, cómo mejorar la realidad de los países en donde gobiernan, por un lado, gobiernos progresistas y otros de orden conservador? Bueno, yo creo que la primera ola progresista, ¿no? Algunos le llamaron la marea roja, si no me equivoco, marea rosa. Bueno, la primera década, ¿no? Nos deja muchas lecciones, ¿no? Eh, para esta segunda que asoma. Yo creo que una de las lecciones que nos debería dejar es que el tema comunicacional es un tema de primer orden. ¿Ya? Yo creo que ahí las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias o como quiera que las llamemos, ¿no es cierto? Llegan tarde, han llegado tarde, pero están cada vez más atentas a eso, ¿no? Eh, eso yo creo que es una gran lección. Y en ese sentido, en la primera ola se logró avanzar en ciertas políticas públicas de comunicación muy interesantes, que además fueron relativamente alienadas, es decir, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, tuvieron políticas públicas de comunicación más o menos similares en muchos aspectos, diferentes en otros, pero muy similares en otros tantos. Por ejemplo, separar los grandes intereses económicos de los medios, de la propiedad de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Limitar la integración vertical y horizontal. Es decir, atacar el tema de la estructura económica, de la propiedad, y eso fue interesante, ¿no es cierto? También en ese momento se democratizó de alguna manera el espectro radioelectrónico, la banda, eso también fue interesante, sin embargo fue insuficiente. Y todos esos presidentes, todos esos movimientos se tuvieron que entender a veces a las duras de que tú puedes tener los votos populares, tú puedes ganar en las urnas, tener la mayoría de los votos, pero no tienes
los instrumentos, los dispositivos para luego comunicarte con tus electores. Eso es algo que en esta segunda ola que emerge, deberían los gobernantes y los partidos políticos, los movimientos que los sustentan, deberían tener claro. Es decir, ese hoy es un problema que tiene fuerte Pedro Castillo, sin ninguna duda. Es un problema que vamos a ver cómo Xiomara en Honduras lo aborda, donde tienen todo un dispositivo y un aparataje comunicacional en contra. Y bueno, y es un problema con el que sin duda se va a enfrentar, y ya se está enfrentando, Gabriel Boric a partir de marzo cuando asuma. Yo creo que eso es una experiencia. Y lo segundo que yo te diría es que eh, si se viene una segunda ola, ya que estamos hablando de eso, va a ser una segunda ola progresista sin esos grandes líderes y caudillos que tuvimos en la primera, ¿no? Ujú. En la primera tuvimos pesos pesados, ¿no? Estamos hablando de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, de Rafael Correa, es decir, pesos pesados, grandes líderes. Después llegó Cristina, muy convocantes, muy seductores, muy Ujú. claros, ¿no? Grandes oradores, con muchas también capacidades comunicacionales. En esta segunda no están, ¿no? En esta segunda no están esos grandes líderes. Eh, Eso también es algo que hay que enfrentar con seriedad, y me parece que también un tercer elemento que hay que enfrentar es que en esa primera ola habían organizaciones, instituciones panamericanas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ujú. UNASUR, ALBA, CELAC, que tenían, que adquirieron peso cada vez más. Hoy debido a la labor destructiva de los gobiernos neoliberales, esos organismos panamericanos están muy debilitados, y por lo tanto también la coordinación va a ser más compleja. Y bueno, a ese escenario nos estamos enfrentando en este momento en América Latina. Claro. Hagamos la primera pausa, Pedro, enseguida volvamos para abordar efectivamente lo que ocurrirá en Chile, perspectiva política, análisis sobre la realidad de ese país, considerando que hay dos elementos claves. Gabriel Boric en la presidencia desde marzo y está en desarrollo la Convención Constitucional. De eso hablaremos a continuación de la siguiente pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Pedro Santander desde Santiago de Chile a propósito de lo que vendrá en este país. Ya de hecho, lo mencionaba Pedro, es que ya empezó la campaña, la contrapropaganda contra Gabriel Boric, ya hay mensajes de que se acerca el comunismo, de que el comunismo va a anular, aniquilar las garantías de los seres humanos, del mercado, incluso vi una publicación que me sorprendió, ya habla incluso de la incautación de bienes privados de parte del gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo se maneja, cómo se entiende este momento, siendo hoy 3 de enero, este fenómeno que no es nuevo, que se hizo con Salvador Allende? Es decir, no estamos hablando de hace un año, 2 años, estamos hablando de casi 50 años de repetir el mismo y la misma cantaleta. Así nada más aclaro que soy de Valparaíso. Ah, Te lo Valparaíso, digo ya. porque aquí que los que nos dicen que somos de Santiago y somos de Valparaíso, algo nos pasa. Pero Ya. bueno, al margen de eso, efectivamente es la misma cantinela de hace medio siglo. Sin embargo, a raíz de los resultados, ¿no es cierto? Esa campaña anticomunista no parece no haber tenido mucho éxito. Creo que fue mucho más importante para explicar el triunfo arrollador, ¿no? De Gabriel Boric en segunda vuelta. Recordemos que él llegó segundo en primera vuelta, pero en diciembre logra una gran ventaja. Creo que mucho más importante en Chile fue el miedo al fascismo, al pinochetismo, que el terror que trató de instalar de la derecha al comunismo, ¿no? Efectivamente aquí se enfrentaron un miedo y un terror, ¿no? El terror, la campaña del terror de la derecha, por un lado contra el fantasma comunista en un lenguaje muy de Guerra Fría, ¿no? Muy de Guerra Fría, que además generacionalmente no caló realmente, pero sí logró movilizar a toda bueno, lamentablemente, ¿no? A ese conjunto de personas, hombres y mujeres
que tienen un sentir anticomunista importante, pero por otro lado fue mucho más movilizador el miedo, ¿no es cierto?, a que volviera el pinochetismo a Chile. Y eso fue importante, ¿eh? Yo creo que fue muy importante como lección histórica, de que en Chile el miedo al pinochetismo, la oposición a tener una regresión autoritaria con características como las que conocemos, el hecho de que todavía en muchas generaciones el pinochetismo está vivo, es decir, en mi generación está hiper vivo el pinochetismo, en la de mi hijo está vivo por todo lo que yo le he transmitido, ni te digo en la de mis padres. Entonces son 3, 4 generaciones que tenemos el pinochetismo ahí muy claramente, y eso movilizó mucho voto, y eso explica el tremendo salto que se pegó de primera a segunda vuelta Gabriel Boric, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que aquí ocurrió. Y por último, lo que tú dices, efectivamente, a pesar de que Gabriel Boric gana, y gana bien, y podría haber ganado mejor incluso, si no hubiera sido por este boicot al transporte público, a pesar de eso, uno ve a la derecha, oye, hoy en estos días, como casi como que no hubieran perdido, o como que hubieran perdido por muy poquito, ¿no? Tratando de pautear al presidente. Porque fíjate tú que una de las primeras cosas que hizo el presidente Sebastián Piñera, a los pocos días del triunfo de Gabriel Boric, lo invitó oficialmente a que lo acompañara a una gira a Colombia, donde se iba a juntar mira, con toda la extrema derecha latinoamericana, con Duque, con Prosur, con Alianza del Pacífico, y lo invitó y le hizo ver que por responsabilidad de Estado, Gabriel Boric debería acompañarlo, ¿no? Entonces ya, evidentemente, y afortunadamente Gabriel Boric declinó la invitación, y ahora la derecha chilena le está pidiendo a Gabriel Boric que antes que nombre gabinete, que Gabriel Boric se reúna con la derecha chilena, ¿no? Entonces, fíjate tú, actúan ellos, bueno, en su tradición oligarca, ¿no? En su tradición oligarca. Yo creo que eso da cuenta de la tradición oligarca, porque actúan como que como que, y en parte tienen razón, como si que siguen teniendo el poder, ¿no? Es cierto que perdieron una elección, pero siguen teniendo el poder, siguen teniendo el poder económico, la banca, el dinero de las AFP, siguen teniendo los grandes medios a su disposición, las grandes universidades privadas, etcétera. Entonces, en parte, ellos saben que siguen teniendo el poder, y bueno, y nosotros tenemos el trágico ejemplo de Allende, que habiendo ganado electoralmente, teniendo el pueblo a su favor, nunca tuvo el poder, ¿no? Y bueno, entonces sí, se está pauteando a Gabriel Boric desde la derecha, tratando de decirle a través de muchas maneras, y para eso se usan efectivamente los medios de comunicación, ya no las redes sociales, pero sí los medios tradicionales, tratando de decirle, y esa es la palabra clave, ¿no?, que tiene que ser un gobierno moderado, ¿no? Porque las expectativas de la inversión privada, bueno, todo ese discurso que conocemos. Efectivamente, eso se está haciendo hoy fuerte en Chile. Y me parece que el Partido Comunista, que forma parte importante de este gobierno, ¿no?, el Frente Amplio y el Partido Comunista son los que sostienen este gobierno, ha hecho un papel muy cauto, muy prudente. En segunda vuelta se replegó desde la visibilidad más pública, sin dejar de estar en el terreno siempre, ¿no?, en el territorio siempre, y tratando de dar los menos excusas posibles para esta absurda, pero a veces eficiente campaña anticomunista que la derecha teje una y otra vez, ¿no? Claro, pero Pedro, ya que lo mencionas, evidentemente esto tendría que también analizarse en lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Pedro Castillo en el Perú. Él puso un canciller, no le gustó a la derecha, no le gustó a los medios, se bajaron al canciller. Pusieron un ministro de la presidencia, no les gustó a la derecha, no le gustó a los medios, se bajaron al canciller. ¿Le ves en la misma postura quizás a Gabriel Boric, o por el contrario tendrá un poco más de peso, de autoridad, de incluso una significancia más política para determinar su propio rumbo sin que las presiones de la derecha, que es el poder real en todos estos países, influya y determine incluso su conducta y su devenir inmediato? Claro, bueno, pregunta legítima, por supuesto, ¿no? Pero yo veo a Gabriel Boric más fuerte, con más fuerza, y tú sabes que en política la fuerza es fundamental, más fuerte que Pedro Castillo, por diversas razones. Una primera razón es que, bueno, evidente, Boric le gana a su contrincante por 12 puntos, ¿no? Pedro Castillo apenas por 40.000 votos. Entonces aquí la derrota de la derecha en términos electorales fue dura. En segundo lugar, hoy estamos viviendo, ¿no?, en estos días, lo que aquí se está diciendo, ¿no?, tomando una metáfora, la larga noche de los cuchillos largos de la derecha estamos viviendo aquí. Es decir, la derecha aquí en Chile en este momento está pasando por su peor momento.
está terminando un gobierno, el de Sebastián Piñera, el peor gobierno de la historia de nuestro país, exceptuando por supuesto el de Pinochet, el menos querido, ¿no es cierto?, el que se va con los mayores índices de desaprobación, se va con 4 informes de las naciones, internacionales por violaciones de los derechos humanos, se va con 40 muertos, se va con la militarización del Gualmapu, el sur se va con casi 500 chilenas y chilenos con lesiones oculares, ¿no es cierto?, con estallido ocular debido a las movilizaciones sociales. Es decir, se va un gobierno que se va en el suelo y deja a la derecha chilena en el suelo también. Entonces eso también es otro factor. Además creo que es importante también entender que las fuerzas políticas que sostienen a Boric, a diferencia de lo que pasa con Castillo, son fuerzas políticas consolidadas, son fuerzas políticas importantes, tienen orgánica, ¿no? Tienen cierta disciplina política. Estoy hablando del Partido Comunista y de los partidos que componen el Frente Amplio, ¿no? Hay 3 partidos que componen el Frente Amplio: Revolución Democrática, Convergencia Social, por ejemplo, Comunes, que son partidos que ya tienen cierta trayectoria y que funcionan como partidos bastante disciplinados. Nosotros en Chile, la verdad, somos medio disciplinados para algunas cosas, entre ellas la militancia política, ¿eh? La verdad que tenemos eso. Yo creo que viene de la tradición socialista comunista, ¿no es cierto?, de principios del siglo XIX, sí, que fue muy, muy disciplinada y que llevó a Allende al poder al final. Yo creo que eso se hereda, ¿no es cierto?, en la militancia política, y la verdad que en Chile la izquierda chilena es bien disciplinada. Nos desunimos, pasan muchas que nos fragmentamos, pero somos disciplinados en la militancia, y hoy en día yo creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista son partidos disciplinados que apoyan a Gabriel Boric. Y por último, creo que otra fortaleza de Boric que no tiene Pedro Castillo es que tiene mucho dirigente joven, de los 30 y tantos, que lo acompañan, ¿no es cierto?, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio. Camila Vallejo, por ejemplo, la exdiputada comunista, Carol Cariola, la alcaldesa de Santiago, Iracy Haster, que también es comunista, Giorgio Jackson, que es el hombre de confianza de él, bueno, la que fue jefa de campaña, Isquia Siches, la expresidenta del Colegio de Médicos, todos treintones, ¿ya? Todos treintones. Entonces ahí hay un recambio generacional y de género importante, ¿ya? Claro, que va a asomar en Chile, que ya asomó en Chile, ¿no? Es un recambio generacional, hay una nueva generación, ¿ya?, que logró arrebatarle a esa generación que viene de la década del 60 y el 70 dirigiendo el país, logró arrebatarle eso, y hoy una nueva generación de jóvenes se hacen cargo de los destinos de la patria, y son hombres y mujeres, y muchas mujeres, claro, ¿no? Entonces sí, hay una revelación importante. Ahora, Pedro, para finalizar, nos quedan apenas 2 minutos nada más. Una pregunta que es clave incluso para que fuera de Chile se pueda valorar lo que pasa en ese país, y tiene que ver que la constituyente que está en desarrollo habría sido otra con un José Antonio Kast en la presidencia. ¿Cuál será, digamos, la reconfiguración o la afirmación de la tendencia que tuvo la constituyente, cómo se la pensó y cómo la gente votó en las urnas para que se haga realidad? Claro, es muy importante ese elemento de la Convención Constitucional que está escribiendo la nueva Constitución y que tiene que presentar el borrador de Constitución el 4 de julio, es decir, en medio año más, ¿no? Estamos cerca de esa fecha. Evidentemente en esta elección se jugaban muchas cosas, y una de las cosas que se jugaban era la Convención Constitucional, es decir, con el gobierno de Piñera ya, esa convención tuvo 0 apoyo. Fíjate que a la convención ha ido Michelle Bachelet, ha ido Ricardo Lagos, y nunca fue. Ha ido Gabriel Boric, ¿no?, a visitar, a saludar la convención, y por supuesto la presidenta Elisa Loncón. Jamás fue Sebastián Piñera, ¿no? Jamás. Sebastián Piñera les negó la tecnología, les negó dinero, les negó infraestructura, ¿ya? No tienen dinero para pagar sus asesores. Yo lo que te voy a decir ahora no es broma, es en serio. Ellos comen en los pasillos porque no les pusieron comedores, ¿ya? Es decir, así está funcionando la Convención Constitucional con Piñera. Imagínate cómo hubiera funcionado con José Antonio Kast. Por lo tanto, para la Convención era estratégico, era clave que ganara Gabriel Boric, cuyo primer gesto fue, después de vencer, ir a saludar a la Convención y reunirse y abrazar a la presidenta de la Convención Constitucional, la mujer mapuche Elisa Loncón.
En ese sentido, es muy importante que haya ganado Boric. Viene un aire fresco, un nuevo aire, y seguramente aquí va a haber apoyo ahora tecnológico, técnico, de dinero. Bueno, el apoyo que se merece un órgano tan importante de la República, que es el que está escribiendo la Convención Constitucional. Ahora, por último, el 4 de enero, es decir, bueno, en estos días, el 4 de enero, eh, se renueva la presidencia de la Convención Constitucional. Y por lo tanto viene un segundo tiempo, que es el que va a presentar la Carta Magna a los chilenos, que va a ser plebiscitada en un futuro plebiscito. Claro que sí. Gracias, Pedro. Un abrazo a la distancia. Estamos pendientes de eso y, por supuesto, tu criterio ayuda muchísimo a América Latina a entender lo que vive ese país. Por supuesto, será un año de gran expectativa sobre Chile. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo para ti, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pedro Santander. A propósito de lo que pasa en Chile, en América Latina, sí, digo, va a ser noticia Chile durante todo este año y también habrá noticias en Brasil y también habrá noticias en Colombia a propósito de los procesos electorales. Pero por supuesto, la región entera estará pendiente de lo que ocurra en estas naciones y sobre eso seguiremos hablando aquí en Enclave Política. Que la pasen bien. Chao, chao.